Continuamos, ya casi terminamos con las consultas más importantes a la hora de administrar los datos en una base de datos. Ya tenemos para insertar nuevos datos, actualizar, seleccionar o mostrar. Vamos ahora con una consulta que me permita eliminar datos o registros en una base de datos, en una tabla de la base de datos. Veamos a ver acá. Seguimos con la misma base de datos llamada servicios y la tabla llamada categoría, que tiene diferentes categorías en 3 campos: código, nombre, imagen. Ahora, anteriormente hemos realizado la consulta que me permite ingresar nuevos datos. Hay 1, 2, 3, 4 datos repetidos. Vamos a eliminarlos y quedar solamente con uno. Para realizar una consulta lo hacemos mediante una constante. Le damos un nombre. Esta constante o esta variable también puede ser una variable. Vamos a asignarle el nombre borrar, porque eso es lo que va a hacer, eliminar. Pueden poner el nombre que ustedes quieran. Y le digo, la consulta es de borrar. En este caso necesitamos el delay. Recuerden que cuando no sabemos o se nos olvida realizar la consulta, vamos acá a la tabla y para probar eliminamos un dato. Y aquí me muestra cuál sería esa consulta. Delay o borrar de la tabla categorías todos los datos donde el código de categoría sea 38. ¿Listo? Solamente necesitamos la palabra delay, luego indicar qué tabla se va a utilizar y cuál es el código único o la llave primaria que vamos a tener en cuenta para borrar ese registro. Entonces vamos acá, puedo cerrar esto o dejarlo allí como guía. Recuerden que todas las consultas son prácticamente iguales sin importar la base de datos. La estructura es igual. Lo que va a cambiar sería el nombre de la tabla y el nombre o cantidad de campos que tenga esa tabla. El resto casi siempre es igual. Las mismas consultas o los mismos nombres que serían insertar, actualizar, seleccionar para mostrar y ahora el de borrar. Entonces me dice delete from de la tabla. La tabla se llama categoría. Borrar de la tabla categoría todos los datos donde vamos a ver el código de categoría, la llave primaria, código, raya al piso, categoría. Recuerden que este nombre debe ir igual a, como está acá, código de categoría, sea igual a 38. Voy a borrar el último dato. Sea igual a 38. ¿Listo? Eso es todo. Borrar de la tabla categorías todos los datos donde código categoría sea igual a 38. Va a borrar ese registro. Y ejecutamos esa consulta con la variable que ya hemos creado anteriormente llamada conexión. Siempre lo repito, una variable llamada conexión que crea la conexión y me va a permitir llamar todos los métodos de la librería de MySQL. Entonces tenemos la variable conexión punto query de consulta para ejecutar la consulta. ¿Y qué consulta vamos a ejecutar? Esta que tenemos acá arriba, que está guardada en la constante borrar. Entonces le digo borrar, que ejecute esa, y con una función guardo los dos parámetros, el error en caso de que exista y los datos o la consulta que se va a ejecutar. Vamos a llamarle, que en este caso no guardaría nada. Lo que va a hacer es ejecutar esta consulta. Si hay error, que me avise o me muestre el error. Punto y coma. De lo contrario, con else ya se ejecuta. No tengo que decirle más nada, pero que muestre un mensaje que diga datos eliminados correctamente. Datos
datos eliminados correctamente. Voy a ocultar un momento la consulta que está ingresando datos para que no lo siga ingresando. Insertar. Veo que constantemente está insertando este mismo registro. Uy, aquí me había equivocado. Sofa. Voy a comentarlo para que no siga ingresando datos. Y voy a ocultar también el de mostrar, que ya no me muestre los datos. Ya lo voy a verificar en la tabla. Voy a comentarla por ahora. El que me interesa ahora es borrar el dato o el registro número 38 con el código 38. Lo va a borrar. Entonces vengo acá y ejecuto control ñ, limpio terminal y ejecuto el archivo. Miren, datos eliminados correctamente. Anteriormente hicimos el de modificar, todavía está activo. Datos eliminados correctamente. Voy acá a la tabla. Miren que se mandó a borrar este dato o este registro, el que tiene el código de la categoría número 38. Voy a actualizar a ver si en verdad lo borró. Actualizo la página o actualizo la tabla y miren si lo ha borrado. Ahora voy a borrar el número 37. Vengo acá y le digo que borre de la tabla categoría donde el código de categoría es 37. Guardo con control S. Tengo que ejecutar para que haga el borrado o ejecute esa consulta. Vengo acá, actualizo, miren que aquí aparece el 37 y al actualizar no debería aparecer y ya lo está borrando. Borro el 36, miren que ahora lo puedo hacer desde acá. Esto luego, o esta función luego, se la asigno a un botón de la interfaz gráfica, un botón que se llame eliminar datos, por ejemplo, y cada vez que se presione se ejecute esta consulta. Guardo, ejecuto y se ha borrado el 36. Actualizo y ahí está. Ya tendría la consulta que me permite eliminar datos de una tabla. Entonces sería solamente utilizar siempre, por cualquier tabla que vayamos a utilizar o cualquier registro, utilizar la palabra delete. From, aquí va el nombre de la tabla que ustedes van a usar y con where definen o buscan el archivo que quieren eliminar utilizando el código único, aquel que no se repite. Ahora, si quiero eliminar varios datos con el mismo nombre, entonces aquí utilizaría el nombre. Por ejemplo, en una tabla de estudiantes donde tengo 4 estudiantes llamados José, no tengo que eliminarlos uno a uno. Entonces le digo que seleccione o donde el nombre del estudiante sea José, lo elimine y va a eliminar todos los que tengan la palabra José. Aquí terminaría que es bastante básico, completando así el CRUD, proceso de administración de bases de datos. Eliminar, seleccionar para mostrar, actualizar, insertar. El que realiza la conexión o prueba la conexión, porque acá es la que se realiza la conexión, y el que requiere la librería. Control S y listo. Hasta aquí terminaría esta explicación.